Un saludo a todos mis queridos hermanos y hermanas. Vamos a tener el repaso de la lección de la escuela sabática. Vamos a tener una corta oración para pedir la dirección de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, pedimos la unción de tu Espíritu Santo, que nos pueda dar sabiduría para poder compartir el repaso de esta lección de la escuela sabática. También te pedimos fuerza para poder cumplir lo que vamos a aprender en esta semana. Quédate con nosotros en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, la lección de escuela sabática tiene como título Misión en favor de los necesitados y es la lección número 8. El versículo que debemos de memorizar para esta semana, y trate de memorizarlo, lo encontramos en Mateo capítulo 25, versículo 40. Y el rey les dirá, les aseguro, cuanto hicieron a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicieron. La lección prácticamente en esta semana, si pudiéramos utilizar este término, es un sinónimo de la lección de la semana pasada. Vamos a seguir aprendiendo, o el autor de la lección va a recalcar lo que realmente es ser un discípulo del Señor Jesús. Y vamos a estudiar acerca de cómo nosotros, si amamos al Señor Jesús, entonces vamos a ayudar a aquellos que necesitan. En esta semana vamos a ver que las necesidades no son solamente económicas, aunque hay muchas personas que podemos decir tienen dificultad para dar. No solamente hay esta clase de necesidades, por decirlo una vez más o repetirlo, sino que también hay necesidades, aquí dice, en nuestra comunidad, que pueden ser físicas, pueden ser sociales, pueden ser emocionales y por supuesto también incluimos muchas personas pues que tienen necesidades económicas, no tienen trabajo, sobre todo en este país en el cual nosotros vivimos. Llegan cada día, a diario, personas que, vienen en busca de un futuro mejor, pero que lamentablemente pues el proceso de inmigración es lento, a veces no tienen un permiso de trabajo para poder conseguir uno. Entonces estas personas pasan muchas necesidades. El alto aumento de la vida, los apartamentos. Hay personas que donde yo he visitado que hay 10, 15 viviendo en una sola casa para tratar de poder ganar algo, ¿no? Vivir y poder mandar a dinero a familiares que han quedado allá en sus países. Algunos son casados, hijos, otros con madres enfermas. Y bueno, necesidad es la que abunda en este mundo. Así que si nosotros somos bendecidos por el Señor, debemos recordar que es mejor dar que recibir. Y creo que es muy fácil de entender este pasaje. Así que vamos a ver cómo podemos nosotros, de alguna forma, más que todo con la ayuda de Dios, poner en práctica lo que vamos a aprender en esta lección, en esta semana. El día domingo 19 de noviembre nos dice la fe de los amigos. Y aquí está la historia de aquellas personas que eran amigos de un paralítico, ¿verdad? De un enfermo. Entonces ellos estaban tratando la forma de llevarlo a Jesús,
pero donde estaba Jesús siempre había una multitud. Entonces intentaban y no podían. Aquí hay algunas cosas muy interesantes que nosotros podemos aprender. Una de ellas es que no hay que rendirse. Posiblemente al ver esa gran multitud, muchas personas que no tenían esa determinación hubieran abandonado, hubieran dejado tal vez a esa persona en su estado de enfermedad. Pero estos eran unos amigos verdaderos y estaban decididos a llevarle a este enfermo a Jesús porque estaban convencidos de que Jesús tenía la solución para ese problema. Así que dice el texto aquí en San Lucas capítulo 5 y versículo 17 al 26. También lo encontramos en Mateo 9, 1 al 8, Marcos 2, 3 y 12, pero es la misma historia. Sin embargo, he escogido Lucas capítulo 5. Usted lee del 17 al 26, yo solamente lo voy a leer del 17 al 20, pero encontré algo interesante en este pasaje. Como siempre, uno lee la Biblia en muchas ocasiones, pero hay detalles que uno va aprendiendo, ¿no? Se los revela el Señor, aunque uno haya leído muchas veces el pasaje, hay veces que no lo ve. Y a mí me pasó con este pasaje, que lo he leído muchas veces, he hecho el año bíblico varias veces, y no me había puesto a analizar lo que decía aquí. Y aquí está la clave, mis queridos hermanos, de cómo nosotros podemos en esta semana poner en práctica esta lección de la escuela sabática, el poder ayudar a otras personas. Aquí está la respuesta a esa pregunta, porque puede ser que pasan los días, pasan los meses, estudiemos cada semana, se acabe la lección, venga otra y nunca salgamos a ayudar a nadie. ¿Por qué? Bueno, a mí me parece muy interesante lo que dice este pasaje con relación al Señor Jesús y por supuesto a estos amigos que estaban decididos a llevar a este enfermo al Señor Jesús porque estaban convencidos de que Él tenía la solución. Y mis queridos hermanos, la solución siempre estará en Jesús. Pero claramente vemos aquí que el humano también tiene una participación en ayudar a aquellos que tienen necesidad, llevarlos a Cristo. Y aquí dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Fíjense lo que dice aquí, las personas que estaban reunidas allí. Imagínense qué gran oportunidad no solamente iba a tener el Señor Jesús al poder realizar este milagro, sino a aquellos que cooperaron para que este milagro se llevara a cabo. Allá habían personas muy importantes, habían fariseos, estaban los escribas, que son los doctores en la ley, y que habían venido, dice, de todas partes, y que estaban escuchando, ¿verdad? Iban a ver qué hacía el Señor Jesús. Y aquí viene lo que me llamó la atención. Dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Nosotros entendemos, aunque hay personas que están confundidas, que todo lo que hacía el Señor Jesús como humano en esta tierra dependía de su Padre Celestial. Y aquí claramente remarca San Lucas, el investigador, el doctor, que el poder del Señor estaba con él para sanar. Yo quiero decirle que ese poder que tenía el Señor también está a nuestra disposición cuando nosotros queremos ayudar a aquellos que tienen necesidad. Y entonces dice aquí, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio
delante de Jesús. Entonces dice, al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Muy bien, antes de que nosotros podamos desarrollar o explicar este pasaje de la Escritura, después lo vamos a leer, quiero decirles que el paralítico también tenía fe, porque puede ser que pudiéramos comenzar a interpretar este texto de que el paralítico no tenía fe y que finalmente fue sanado por la fe de sus amigos, pero aquí había una fe combinada. El paralítico también tenía fe, como vamos a ver en una cita del Espíritu de Profecía, y ellos también tenían fe. O sea que aquí había fe. Entonces, atravesando todos los obstáculos, ellos finalmente movieron las tejas o los azulejos que estaban en el techo de esta casa y por allí bajaron. No sé cómo habrán hecho, si con algunas cuerdas. Es impresionante ponerse a pensar cómo hicieron eso. Sin embargo, el Señor Jesús se puso muy contento, por decirlo así, y al ver, dice, la fe de ellos, entonces le dio al hombre lo que necesitaba. Le dijo, tus pecados te son perdonados. Nosotros conocemos la demás historia de los pasajes, los fariseos, los doctores que estaban ahí, ¿verdad? No estaban muy de acuerdo que Jesús tuviera el poder para perdonar los pecados, así que comenzaron a cavilar, a pensar, y ya sabemos que el Señor Jesucristo le dijo que para que ellos pudieran saber que Él tenía poder para perdonar pecados, entonces les preguntó que qué era mejor, qué era lícito, curarlo o decir que le perdonaba los pecados. Ambos requerirían del poder divino, de la misericordia de Dios. Esto solamente lo puede hacer Dios. Ninguno de los que estaban ahí podían hacer eso. Pero el Señor Jesús, quien iba a morir en el Calvario por ese paralítico, lo estaba perdonando. Así que entonces nosotros sabemos que ahí se obró un gran milagro. Y este paralítico dice que brincó, ¿verdad? Saltó, creyó lo que el Señor Jesús le había dicho. En una cita del Espíritu de Profecía, que está en El Deseado de Toda la Gente, página 233 y 234, dice lo siguiente: repetidas veces los que transportaban al paralítico trataron de abrirse paso a través de la muchedumbre, pero en vano. El enfermo miraba en derredor suyo con angustia indecible. ¿Cómo podía abandonar su esperanza cuando la ayuda que había anhelado durante tanto tiempo estaba tan cerca? Mi querido hermano, aquí en esta cita hay una tremenda enseñanza para nosotros. Hay veces el Señor está a punto de hacer un milagro en nuestras vidas, pero nosotros no seguimos adelante, colgamos los guantes, como dicen por ahí, ¿verdad? Y ya está cerca el milagro, como ahora que el Señor Jesús está a punto de venir. Nosotros debemos aferrarnos a la promesa del Señor, debemos seguir adelante, porque imagínense si esos amigos no hubieran insistido, no se hubieran subido a ese techo y hubieran bajado a ese paralítico en medio de esa reunión donde Cristo estaba predicando, pues posiblemente no se hubiera hecho ese milagro, o tal vez se hubiera hecho tal vez en la casa, en otro lugar, pero ahí el Señor Jesús tuvo la oportunidad de testificar de su misión en frente de aquellos que todo el tiempo andaban persiguiendo, buscando cómo entramparlo. Ahí estaban los doctores de la ley y fariseos que habían venido de todas partes. Ahora, mire lo que dice esta cita: por su indicación, sus amigos le llevaron al techo de la casa. Fue el paralítico que le pidió a los amigos: no me dejen solo,
ayúdenme, métame allá, mire, súbeme al techo y bájenme por ahí. O sea que necesitamos entender bien qué fue lo que pasó en esta historia. Así que el paralítico no quería que lo dejaran, insistió, y entonces estos amigos no lo iban a dejar solo. Y dice, y abriendo un boquete en dicho techo, le bajaron a los pies de Jesús. El discurso quedó interrumpido. El Salvador miró el rostro entristecido y vio los ojos suplicantes que se clavaban en él. Comprendía el caso. Había atraído así este espíritu perplejo y combatido por la duda. Y escuche lo que dice aquí. Mientras el paralítico estaba todavía en su casa, el Salvador había convencido su conciencia cuando se arrepintió de sus pecados y creyó en el poder de Jesús para sanarle. La misericordia vivificadora del Salvador había bendecido primero su corazón anhelante. Jesús había visto el primer destello de la fe convertirse en la creencia de que Él era el único auxiliador del pecador y la había visto fortalecerse con cada esfuerzo hecho para llegar a su presencia. Así que, mi querido hermano, aquí hay otra enseñanza maravillosa para nosotros. Debemos orar. El Espíritu Santo trabaja en los corazones, convence a las personas en la casa, toman sus decisiones allá donde estén y buscan al Salvador. Hay veces tal vez no podrán venir, tal vez tienen problemas, tal vez no sean paralíticos como este hombre físicamente, pero son paralíticos espirituales. Pero ahí es donde entramos nosotros, así como estos amigos, para cuando aquellos se convencen, cuando lo visitamos, cuando vemos que el Espíritu está trabajando, entonces llevarlos al Maestro para que ellos puedan ser sanados, mis queridos hermanos, y sus pecados sean perdonados, así como el Señor Jesús también nos perdonó a nosotros. El día lunes 20 de noviembre tiene como título Solo el método de Cristo. Y bueno, nosotros conocemos muy bien esos métodos, los hemos estudiado, leeremos la cita que está en el espíritu de profecía, pero aquí hay dos historias que se nos presentan. La primera de esa historia es de aquel pobre hombre que tenía 38 años de estar esperando que alguien lo pudiera sumergir en un estanque que se llamaba Betesda, donde había una historia. Esto nosotros sabemos que simplemente era una creencia que tenían los judíos, los fariseos creían que todo lo que sucedía era hecho a través de los ángeles y ellos tenían esta leyenda, por decirlo así, de que había en ese estanque ángeles que venían, movían el agua y el primero que lograba entrar pues era sanado. Pero sabemos que esto no era así. Imagínense, Dios no trabaja de esta manera. ¿Cuántos años tenía este hombre esperando allí que el agua se moviera y no podía entrar? O sea que nunca él iba a ser sanado. Dice el texto aquí, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió a Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y bueno, el Señor Jesús llegó, observó a ese pobre hombre que estaba allí, entonces le preguntó si quería ser sano. Entonces esta pregunta dice, encendió
una luz de esperanza en este pobre enfermo, le explica su situación, que él no tenía quien lo pudiera meter cuando el agua supuestamente se agitaba, y él decía que entre tanto que él iba, otro descendía, y entonces así había estado 38 años allí. Así que entonces el Señor Jesús le dijo a este pobre hombre, a este pobre enfermo que estaba ahí padeciendo, esperando que algún día le llegara alguna oportunidad para poder sano, dice que nuestro maestro le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres que te cure? Qué pregunta, ¿verdad? Estaba ahí esperando, pero esta pregunta le hizo el Señor Jesús para ver la fe que tenía este hombre. El Espíritu de Profecía dice que algo pasó en su corazón, que miró al Señor Jesús, lo veía diferente, vio su misericordia, su bondad, le creyó, y entonces el Señor Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y aquí este milagro dice que al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho, anduvo, y dice, y era el día de reposo. Entonces vemos cómo el Señor Jesús, en su misericordia, en su bondad, llega a este hombre que tiene necesidad, 38 años de estar allí esperando en algo que simplemente era una leyenda, porque Dios no actúa de esa manera. Dios no iba a mandar un ángel a mover el agua para que hubiera una competencia y los más fuertes entraran y otros sufrieran. Esto simplemente era una invención de los fariseos, pero ahí estaba, ahora sí, aquel que podía sanar, aquel que tenía la solución, aquel que se preocupaba, que antes ya seguramente había orado por este enfermo que estaba allí y finalmente lo sanó. Y después tenemos otra historia. Esta historia es la de un endemoniado. Dice aquí: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiendo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Vemos aquí que este caso es diferente. Aquí tenemos una persona que está endemoniada. No sé si usted en algún momento ha participado o ha visto una persona que está poseída por el demonio. Realmente están fuera de control, no saben lo que hacen, no saben lo que dicen. Es algo aterrador. Solamente uno puede estar ahí con la misericordia, la bondad, la ayuda de Dios. De lo contrario, pues no pudiéramos nosotros enfrentar a estos espíritus. Pero vemos aquí que el espíritu inmundo los sacudía con violencia y clamando a gran voz salió de él. O sea que aquí dice la lección: el Señor Jesús en este caso tomó el control de la situación y por su misericordia libertó a esta persona. Esta persona estaba poseída y, como ya dijimos, pues las personas poseídas pierden su voluntad. Realmente son casos muy difíciles que solamente la misericordia de Dios puede intervenir para ayudar a esta clase de personas. Y entonces la lección, tomar nuestros dos ejemplos del paralítico que estaba en Betesda y este endemoniado, entonces se nos da una cita, el Espíritu de Profecía, una cita que es muy conocida por nosotros. Esta cita la encontramos en el Ministerio de Curación,
la página 102. Y este es el método que explica la lección y que está resumido aquí en esta cita del Ministerio de Curación, la página 102. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. ¿Y cuál es ese método? El Salvador trataba a los hombres como quien deseaba hacerles bien. Y nosotros debemos seguir este método y este ejemplo. Debemos acercarnos a la gente deseando, dice, hacerles el bien. Cuando hacemos una campaña y antes de la campaña damos 15 minutos, sea de salud o 15 minutos, sea de la familia, no debemos hacerlo como un gancho para atraer personas, para que se llene la iglesia, sino que realmente, y yo no estoy diciendo que no sea así, pero debemos realmente hacerlo porque deseamos el bien de las personas. Y es que de alguna forma u otra las personas se dan cuenta cuando uno es sincero o cuando simplemente solo quiere meterlos a la iglesia. No queremos meterlos a la iglesia. Nosotros queremos llevarlos a Jesús. Queremos hacerle el bien. Porque en realidad la iglesia no te va a salvar. El único que te puede salvar es Cristo. Y como venimos estudiando, hay que llevarlo al único que nos puede salvar, al único que nos puede curar, al único que realmente nos ama y tiene interés en que nosotros seamos salvos, y el único que tiene el poder y la facultad para hacerlo. Por lo tanto, entonces nosotros, dice, debemos acercarnos a la gente como personas que queremos hacerle bien. Entonces dice, le mostraba simpatía. Y aquí es muy interesante lo que decía la lección en la introducción. Hay personas que tienen dinero. No todo el tiempo el problema es económico, pero tienen un vacío en su corazón. Tienen una familia desunida. Tienen un hijo tal vez que está metido en grandes problemas o una hija. No son personas que son felices. Entonces hay que mostrarle simpatía a estas personas, ponerse en los zapatos de ellos, ayudarlos, orar con ellos, llevarlos a Cristo para que esa situación que no es económica, sino que es del corazón, pueda Cristo sanarla. Y hay muchos hogares. Por favor, si usted quiere compartir un testimonio, si usted quiere decir algo de cómo Dios lo ha transformado, envíelo a este canal o compártalo, escríbame, ¿verdad? Porque hay muchas personas que realmente aceptaron a Cristo en momentos de dificultad, no de dinero ni nada de estas cosas, sino problemas familiares, problemas sociales, como decía la lección. Hay veces hay jóvenes que no sienten que pertenecen a la sociedad, esa ansia de pertenecer, se sienten solitarios en un mundo con tantos habitantes y necesitan una persona que realmente les muestre simpatía, que les dé un abrazo, que les diga que lo quieren. Hoy nos cuesta expresar palabras de amor, pero debemos hacerlo, debemos abrazarnos, debemos ese toque de amistad con nuestros familiares, un apretón, que es bien se siente uno cuando llega a la iglesia y hay una persona que le da la bienvenida con una sonrisa sincera. Eso es algo que realmente lo gana uno, le da ganas de volver. Entonces aquí dice que le mostraba simpatía, atendía sus necesidades. No solamente el Señor quería hacerles bien, no solamente le mostraba simpatía, sino que, ¿qué cosa dice aquí? Atendía sus necesidades. Y esto es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos que el poder del Espíritu Santo viva en nosotros para que podamos atender las necesidades de la persona. Ya las hemos mencionado, pueden ser económicas, pueden ser sociales, pueden ser físicas, pueden ser emocionales. Hay diferentes necesidades, pero hay que atender las necesidades. Yo dije la semana pasada que somos la iglesia de la oración. Yo no estoy diciendo que no debemos de orar. En la oración hay poder. Pero como dice un país por allí, o dicen algunas personas, orando y con el mazo dando. O sea que vamos orando por las cosas que no podemos hacer. Yo no puedo sacarle el diablo a una persona, pero puedo orar y puedo ir en el nombre de Jesús para que Él saque el demonio. Yo no puedo, pero Él sí. Pero yo tengo que ir a atender esa necesidad, no dejarlo allí. Puedo orar por una persona que tenga necesidad de comer, que no tenga
alimentos. Yo puedo orar por él para que Dios le dé trabajo, pero puedo atender su necesidad también. Entonces hay diferentes necesidades, pero este método nos dice que nosotros debemos de atender las necesidades de aquellos que realmente pues tienen dificultades. Y dice, se ganaba su confianza. Entonces le pedía, sígueme. Este es un proceso que está aquí, ¿verdad? Donde si queremos ganar alma, la sierva de Dios dice que si nosotros queremos ganar alma para el reino celestial, debemos seguir este método eficaz que va a hacer que las personas realmente puedan seguir al Señor Jesús. Pero necesitamos entender eso. No es que me siga a mí. Yo no voy a hacer cosas para que me siga a mí, para que vote por mí o para que cuando hay un problema me dé el favor a mí. Yo voy a llevarlo a Cristo Jesús, para que Él siga a Jesús, porque yo soy seguidor de Cristo y eso tiene que estar bien entendido. Porque puede ser, ¿se acuerdan que había una lección en la cual decía que podemos hacer cosas por motivos equivocados, impulsados por algo que no es correcto? Y lo único que realmente tiene valor delante del Señor es que nosotros hagamos esto por amor a Dios y para gloria y honra de Él. Si nosotros seguimos este método, la iglesia va a estar llena, saludable, y el Señor la va a bendecir. Dios nos va a bendecir. Dios te va a bendecir a ti también. Así que pongamos en práctica este método y les puedo asegurar que este método será el método que traerá las almas para el reino celestial. Ahora llegamos al día martes 21 de noviembre. Tiene como título Refugiados e Inmigrantes. El pasaje que tenemos para hoy, o uno de los pasajes que tenemos, hay varios, yo escogí solamente dos. Dice, amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Y el otro pasaje dice, cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigaréis tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás yo, Jehová tu Dios. Nosotros vivimos en Canadá y aquí somos extranjeros. No sé cuál fue el comienzo tuyo en este país. Hoy no sé cuántos años has vivido, pero al meditar, al hacer un análisis, una suma, un resumen de tu vida y de la mía, podemos decir que Jehová ha estado con nosotros. Muchos cuando vinimos, algunos buscaban los colchones en la calle, estirados. Hoy tal vez puede ser que no se acuerden, pero realmente este pasaje lo que quiere decir Dios a los judíos, a los israelitas, a los hebreos, era que no se olvidaran que una vez ellos habían sido esclavos y que Dios en su misericordia los libertó. Hoy nosotros estamos aquí por la misericordia de Dios. Algunos han prosperado más, gloria a Dios, otros les ha costado más, pero no importa cuántos años, lo importante es que hasta aquí Jehová ha estado contigo, Jehová ha estado conmigo. Ahora somos forasteros, somos extranjeros en este país, anhelamos nuestra patria, dejamos nuestra familia. Esto no ha sido fácil. Algunos ya, pues, de muchos de los que vivimos aquí, han fallecido algunos familiares, ¿verdad? Y simplemente nos queda el recuerdo. No ha sido fácil realmente estar aquí, pero Dios nos ha bendecido, nos ha traído. Y hoy hay miles de personas que son desplazadas. La lección tocaba eso acerca de la guerra. Personas que de repente lo perdieron todo y que tuvieron que salir huyendo para otro país. Gracias a Dios hay personas todavía que tratan de ayudar, países que facilitan lugares donde estas personas puedan dormir, porque llegan sin esperanza, llegan sin nada, lo han perdido todo, su trabajo, lo poquito que tenían. Entonces, la lección nos enseña hoy
en este día martes que nosotros debemos de cooperar con los refugiados y los inmigrantes. Podemos cooperar dando una ofrenda, enviándola a un lugar donde recolectan. Y es muy interesante que aquí la lección menciona que Jesucristo también fue un refugiado, fue un extranjero. Cuando mataron a los niños, él tuvo que ir, ¿verdad?, y refugiarse en Egipto por temor de que este rey Herodes le quitara la vida. Hoy en la mañana vi un video de el país de la República Dominicana, cómo comenzó a llover y llover y comenzó a inundarse toda una ciudad, carros flotando por todas partes, casas anegadas en agua, por todas partes ahí desplazados por las catástrofes naturales, por la esperanza de un futuro económico mejor. Millones de personas de todo el mundo han sido desarraigadas de sus hogares y necesitan ayuda desesperadamente. Hoy debemos tocarnos nosotros el corazón, la conciencia, orar a Dios y ver cómo nos ha tratado el Señor. Buscar una organización, buscar a ADRA, que es la asociación, ¿verdad?, que ayuda a los necesitados, y poder enviar una colecta el sábado en el sobre de los diezmos, poner ahí para las misiones o para los necesitados. Y entonces, mis queridos hermanos, de esa forma podemos cooperar para poder ayudar a estas personas que tienen tantas necesidades. El mundo está revuelto y Dios nos pide que nosotros podamos ser misericordiosos, que podamos tratar de ayudar a aquellos necesitados que son refugiados e inmigrantes y que están por todas partes en el mundo. El día miércoles 22 de noviembre tiene como título Ayudar a los que sufren. Y el pasaje que tenemos para este día, uno de los pasajes dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos libertad, a los ciegos vista, a dar libertad a los oprimidos. Una vez más quiero recalcar que para poder ayudar a otros necesitamos tener el Espíritu del Señor. Aquí claramente dice que Cristo, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Era el Espíritu Santo que lo guiaba. Esos milagros que él hacía eran guiados por el Padre Celestial, por el Espíritu del Señor. Y nosotros necesitamos ese Espíritu para poder realmente satisfacer las necesidades de aquellas personas que están pasando muchos problemas. Ahora, la semana pasada una hermana dijo que nosotros deberíamos de ayudar a todas las personas. Por supuesto que eso sería una comisión excelente, pero hay veces no se pueden ayudar a todas las personas al mismo tiempo. Y eso es muy importante. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿A quién ayudamos? Cuando pasamos y vemos tantas personas que tienen necesidad, que no tienen comida, como nosotros los conocemos aquí, los homeless. Y yo le respondí a la hermana muy sencillo: el Espíritu del Señor. Ahí en el tanque de Bethesda habían muchos enfermos, cojos, paralíticos, pero el Espíritu Santo indicó a Jesús que ese hombre que tenía 38 años de estar ahí, iba a recibir el milagro en ese día. No es que Dios no quiera sanarlos a todos, eso no lo podemos juzgar. Dios conoce los corazones, Dios quiere que todo el mundo sea sano, pero cada historia es diferente. Entonces, como yo no sé, cuando hay tantas personas, a quién ayudar y qué hacer, yo ayudo a los que puedo. Usted ayuda a los que pueda, pero sería bueno, mis queridos hermanos, que nosotros podamos hacer como el Señor Jesús. Él pasaba toda la noche en oración y era guiado por su Espíritu Santo. El Señor conoce todo y nosotros también, para ayudar, debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Debemos ser respuesta a oraciones de las otras personas. Así que el Espíritu del Señor
estaba sobre Cristo, fue ungido. Él era el ungido, el Mesías. ¿Y para qué fue ungido? Para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, pregonar a los cautivos libertad, a los ciegos vista y a dar libertad a los oprimidos. Eso es lo que tú y yo haríamos si tuviéramos el Espíritu del Señor. Así que Dios nos llama a cumplir esta misión, pero para poder cumplirla, nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y si hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, aceptaremos el reto de ir a ayudar a aquellos que sufren y que lo necesitan. Esto no es obra por salvación. Por favor, no creamos eso. Esto solamente lo hacen aquellos que tienen el Espíritu del Señor. Por lo tanto, los que tienen el Espíritu del Señor viven en el gozo de la salvación de Cristo. Es un resultado del gozo de haber aceptado a Cristo y de reconocer uno mismo que nosotros también éramos necesitados, esclavos, vivíamos en Egipto en oscuridad y Dios nos ha traído a la luz. Y eso debemos nosotros de compartirlos. Aquí hay una cita que me gustaría compartir con ustedes. Está en los lugares celestiales, página 326. Cópiela. Es una gema. Es una cita poderosa. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Esto es lo que tenemos que vivir, lo que tenemos que poner en práctica. Aquí dice, el mundo se convencerá no tanto por lo que el púlpito enseña, como por lo que la iglesia vive. Podemos predicar lo que sea, el mejor sermón. Podemos hablar del amor de Dios, de la cruz del Calvario, de qué significa esa cruz. Y podemos hacer realmente un tema extraordinario. Pero mis queridos hermanos, aquí dice que el mundo no se convencerá, no tanto por lo que el púlpito enseña, por lo que la iglesia vive. No importa cuánta profecía sepamos, necesitamos vivir lo que predicamos. Y aquí dice, el predicador anuncia la teoría del evangelio, pero la piedad práctica de la iglesia demuestra su poder. Qué cita tan poderosa, ¿no? Yo no sé si a usted le gusta, a mí me maravilló esta cita mientras investigaba la lección de la escuela sabática. El predicador anuncia la teoría. Ese era el problema de los fariseos, del evangelio. Pero la piedad práctica de la iglesia demuestra el poder de Dios. Usted quiere tener poder en su vida para glorificar a Dios. Usted quiere sentir el gozo de la salvación. Usted quiere cantar diferente. Usted quiere predicar diferente. Mis queridos hermanos, entonces viva el poder del evangelio, la práctica de la iglesia. Y esto es donde está el problema. Sábado tras sábado venimos. Sábado tras sábado estudiamos la lección de la escuela sabática. Esta lección de escuela sabática debería de terminar, mis queridos hermanos, con un llamado a las 3 de la tarde del Señor Jesús, que va a usar al director de obra misionera para que se pare al frente y diga, hermanos, vamos a repartir centinelas, vamos a repartir conflicto de los siglos, vamos a darle comida a los pobres, vamos a dar estudios bíblicos. Y la iglesia debería de responder con, dice aquí, una piedad práctica. Todos deberían de ir. Alguna hermana se encarga de cuidar los niños en la iglesia porque debemos dividir el trabajo y otros irán a repartir, a dar estudios bíblicos, a preparar el terreno para una cosecha en una campaña evangelística. Si queremos poder, necesitamos una vida práctica. Y hemos llegado al día jueves. Tiene como título Mayor Amor. El pasaje para este día dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Esto no es fácil, ¿verdad, mis queridos hermanos? Había una historia de un joven que se acababa de casar.
Ustedes saben que cuando uno está de luna de miel, recién casadito, uno está enamorado. Bueno, la mayoría de los casos uno debe de pasar esos días muy felices. Esa joven que ha encontrado, ¿verdad? O ese joven, es una cosa maravillosa, está uno enamorado. Y este joven se la pasaba diciendo, amo a mi esposa, la quiero, estoy enamorado de ella, es lo mejor que Dios me ha dado, no puedo vivir sin ella, quiero ir a la casa, estar con ella. Un sabio lo escuchó pronunciar esas palabras día tras día y un día le preguntó a este enamorado, ¿estás dispuesto a dar tu vida por tu esposa? Y entonces hubo un silencio. El sabio le dijo, siga amándola hasta que algún día estés dispuesto a morir por tu esposa. Mi querido hermano, Cristo estuvo dispuesto a morir no por una esposa, no por seres que lo amaban, por personas que lo iban a rechazar, por nosotros que hay veces no somos fieles. Sin embargo, dice que Él puso su vida por sus amigos. Esa palabra amigo realmente es una palabra, yo puedo decir, casi santa, ¿verdad? Son pocos los amigos que uno realmente llega a tener en esta vida. Y es muy triste, porque la iglesia es la congregación donde están los hermanos en Cristo Jesús. Un hermano pareciera que debería ser más que un amigo, pero pasan los años, los días, y usted puede realmente contar con quién es tu verdadero amigo. Y los amigos se ven cuando hay necesidad. Cuando esa necesidad llega a veces porque, bueno, te metiste en un problema y no debiste haberte metido. Yo me acuerdo de una vez que una persona se metió en una dificultad, manejó un carro sin licencia. Ya le habíamos dicho que no hiciera eso, que eso era peligroso. En estos países las leyes son muy duras. Cuando te sorprenden con un carro manejando de esta manera, puedes ir a la cárcel. Y bueno, el muchacho no hizo atención, no puso caso a los consejos que le dimos y finalmente ocurrió lo que no debía haber ocurrido, ¿verdad? Cayó preso. Y entonces nos reunimos los hermanos a ver cómo podíamos hacer. Era un extranjero, un ilegal, y ustedes saben, posiblemente nosotros podamos creernos muy santos y podamos decir que yo no hago eso. Hay personas que son muy rectas, los reconozco, pero hay otras que, bueno, en momentos de necesidad, en momentos de alimentar a la familia, cometen errores como estos, tienen que transportarse. Bueno, no son cosas que son correctas, no estoy diciendo que son correctas, pero que pasan en muchas ocasiones. Se arriesga, ¿verdad? Nos arriesgamos, por decirlo así. Entonces, bueno, vienen estas circunstancias de la vida. Ahora hay que solucionar el problema. Y me acuerdo que estábamos reunidos tratando de ayudar a este hermano, todos tratando de poner algo, porque había que pagar una fianza, una multa, y un hermano dijo, yo no voy a ayudarlo, porque él se buscó su problema, que se resuelva como él pueda. Él bien conocía las leyes y él se lo buscó. Así que ahora que se quede en la cárcel. Por supuesto, mis queridos hermanos, nosotros no dejamos que él se quedara en la cárcel, lo sacamos de allí. Así que puede ser que el hermano que dijo eso tenía razón. Hay veces nos metemos en problemas, pero dígame una cosa, mediten esta pregunta. ¿A usted lo ha abandonado a Dios? ¿Se ha usted realmente alguna vez metido en algún problema? ¿Has mentido alguna vez? ¿Has violado el sábado alguna vez? ¿Lo has guardado perfectamente, no andando en tus caminos, hablando tus palabras, haciendo la voluntad del Señor? ¿Nunca te has equivocado? Mi querido hermano, la Biblia dice que Cristo se mantiene fiel aunque nosotros seamos infieles. Si Dios nos tratara a nosotros como realmente deberíamos ser tratados, ni tú ni yo tuviéramos hoy aquí estudiando la palabra del Señor. Pero nadie tiene mayor amor que este,
que uno dé su vida por sus amigos. ¿Era Pedro amigo de Jesús? ¿Era Juan amigo de Jesús? No, Pedro negó al Señor, lo abandonó. Cuando resucitó le mandó un mensaje, porque las lecciones anteriores dice que lo primero que quería hacer Jesús cuando salió de esa tumba era convencer a esos discípulos de que Él los amaba. Y aquí está el desafío para nosotros en esta semana. Toda la semana, los jueves, se nos ha dado un desafío. El desafío de esta semana es: infórmate acerca de los extranjeros o los no cristianos que viven en tu país. Aquí son muchos, ¿verdad? No tenemos ni que informarnos, tal vez el vecino que vive abajo, el vecino que vive arriba, tal vez el que está al lado, tal vez el que trabaja contigo, seguramente no tiene papeles, está aquí ilegal, está tratando de sobrevivir, así que va a ser muy fácil para nosotros poder averiguar quién es un extranjero, pero también en nuestros países hay bastante. En Panamá hay colombianos, venezolanos, muchos. Puede ser que alguna de esas personas tengan mucha necesidad. Entonces dice aquí que nosotros debemos averiguar esto y entonces poder orar, estudiar y tratar de cubrir sus necesidades hasta donde nosotros podamos, ¿verdad? Hasta donde Dios nos haya bendecido. Y el desafío avanzado en este web era: identifica a alguien dentro de tu esfera de influencia. Comienza a orar regularmente por esa persona después de responder las siguientes preguntas. ¿Esta persona es mi amiga según el modelo de amistad de Jesús? ¿Conozco las necesidades de su vida? ¿Cómo puedo llevarla a Jesús para que Él la sane? Este es el llamado en esta semana, mis queridos hermanos. Misión en favor de los necesitados. ¿Cuáles necesidades? Cualquier necesidad económica, espiritual, física, emocional o social. Que Dios nos ayude para que nosotros, mis queridos hermanos, podamos cumplir esta misión. ¿Cómo la vamos a cumplir? Llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo la cumplió Jesús? Porque el poder del Espíritu Santo estaba en Él, porque tenía el poder que Dios le había dado para sanar. ¿Está ese poder a nuestra disposición? Por supuesto que sí. Si nosotros lo entregamos a Dios, nosotros con la ayuda de Él vamos a poder cumplir esta necesidad. Entonces el llamado en esta semana es que Dios nos ayude para que realmente podamos vivir el Evangelio y cumplir esa cita. Queremos poder, evangelio práctico. Que Dios te bendiga, que pases un feliz viernes, que es el día de la preparación, un día muy importante, que pases un feliz sábado y que al compartir esta lección en tu clase realmente puedan salir edificados y con la ayuda de Dios puedan todos salir a hacer la obra que Dios nos pide. Que el Señor los bendiga. Feliz semana. Nos vemos la próxima semana. No te olvides de compartir la lección de escuela sabática y suscríbete si no te has suscribido para que puedas recibir tu notificación. El Señor te bendiga.